Bien, vamos a ver electrónica digital entonces. La electrónica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los circuitos y de sus componentes que permiten modificar la corriente eléctrica, amplificándola, atenuándola, rectificándola o filtrándola. Y que aplica la electricidad al tratamiento principalmente de la información. Cuando decimos digital, viene de la forma en que las computadoras realizan las operaciones, es decir, con dígitos o números. Vamos a ver señales, entonces. Una señal es la variación de una magnitud y que permite transmitir una información. Tenemos dos tipos de señales, analógicas y digitales. Las señales analógicas tienen esta forma, digamos, o sea, una forma continua. O sea, entre el principio y el fin hay una cantidad infinita de valores en forma continua. En cambio, una señal digital tiene solamente valores concretos. Por ejemplo, en este caso, el valor 1 acá, el valor 0 acá, y así sucesivamente. Podemos pasar, o sea, podemos convertir señales analógicas a digitales. Por ejemplo, acá la señal analógica sería toda esta gráfica acá en color naranja. Entonces, para pasarla a digital, interviene ya un reloj de sincronización que me va a dar cada determinado espacio de tiempo, va a tomar el valor que tiene esta señal analógica con respecto a un valor umbral, a un valor medio, a un valor umbral. En este caso, por ejemplo, en este punto, la señal analógica, digamos, está completa, por lo tanto, o sea, o el valor umbral contiene al valor de la señal analógica, por lo tanto va a indicar un 1. Cuando no la contenga plenamente, me va a indicar un 0, y así sucesivamente. O sea, lo que se utiliza para hacer la conversión es el conversor de aproximaciones sucesivas. En inglés se llama SAR. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un voltaje de entrada de 6,3 volt y el rango, digamos, del comparador sería, por ejemplo, entre 0 y 16 voltios, toma el valor medio de estos 0 a 16 voltios, que serían 8 voltios, entonces compara los 6,3 voltios con los 8 voltios. Acá el comparador va a informar que es menor, ¿no es cierto?, a los 8 voltios, por lo tanto ahora el SAR actualiza su rango de 0 a 8 voltios porque sabe que está dentro de este rango el valor que estamos, digamos, comparando. En un segundo paso ahora toma el valor medio de este rango que tiene ahora, que serían 4 voltios. Entonces compara el voltaje de entrada, estos 6,3 voltios, los compara con los 4 voltios. El comparador le va a informar que es mayor el voltaje de entrada a los 4 voltios, por lo tanto el SAR actualiza ahora el rango, ¿no es cierto? Lo hace de 4 a 8 voltios porque sabe que está acá dentro. En un tercer paso toma el valor medio de este rango actualizado, ¿no es cierto?, que serían 6 voltios. Compara entonces el voltaje de entrada con los 6 voltios y el comparador le va a informar de que es mayor, el voltaje de entrada es mayor a estos 6 voltios. Entonces el SAR actualiza nuevamente el rango entre 6 y 8. Y esto lo hace así sucesivamente hasta llegar a la resolución deseada del valor. Lo hace. Hay otros tipos de comparadores, este es el comparador más usado, pero hay otros tipos de comparadores que se llaman de rampa, que utilizan una señal así en diente de sierra, y entonces digamos, disparan acá en el punto cero un temporizador, y cuando cuando la rampa encuentra el valor, en este caso 6,3, mide el tiempo al origen, y así sucesivamente por comparaciones sucesivas va ubicando todos los valores.
el más usado siempre es el SAR. Vamos a ver ahora los tipos de lógica, ¿no es cierto? En los circuitos electrónicos digitales se emplean entonces niveles de tensión, o sea, se acuerdan valores de tensión para representar los dos dígitos o los dos bits. Y las tensiones que se utilizan, digamos, representan los unos y los ceros. A estos se les denomina normalmente niveles lógicos. Entonces, la lógica positiva es aquella que el voltaje más alto, ¿no es cierto? VH high viene de esto, H viene de alto, el voltaje más alto se lo representa con un 1 y el voltaje más bajo, low sería esto, se lo representa con un 0. Entonces, esta sería la lógica positiva. La lógica negativa sería que el voltaje más alto representa el 0 y el voltaje más bajo representa el 1. Y hay lógicas mixtas que utilizan los dos. Nosotros vamos a trabajar con lógica positiva, o sea, el voltaje alto va a representar un 1, ¿no es cierto? Y el voltaje bajo un 0. Tenemos entonces, nosotros conocemos el sistema de numeración digital, que es un sistema en el cual la base es 10 y tiene 10 caracteres para su representación, o sea, 10 caracteres o 10 dígitos, ¿cierto? Del 0 al 9. Pero también hay otros sistemas que se llama el sistema binario, que este sistema es en base 2 y utiliza solamente 2 dígitos para su representación. Estos son sistemas que se llaman posicionales, o sea que el valor de cada cifra depende de su posición dentro de la cantidad. Por ejemplo, este número, el 2165, el 2 acá, porque está en esta posición, sabemos que representa el 1000, ¿no es cierto? Si este 2 hubiese estado acá en donde está el 6, representaría, ¿no es cierto?, 20, ¿no es cierto? O sea, las decenas, no representaría ya los miles. En el sistema binario lo mismo. Vamos a analizar primero el sistema decimal. Este número, digamos, o sea, el 2, como está en la posición de los miles, lo podemos descomponer y poner que es igual a 2, ¿no es cierto?, por 10 al cubo. 10 al cubo es 10 por 10, 100 por 10.000, o sea, es 1000. Entonces acá tenemos los 2000. El 1 está en la posición, ¿no es cierto?, de 100, entonces va a ser 1 por 2, por 10 a la 2, y 10 a la 2 es 100, ¿no es cierto? Y el 6 va a estar en la posición de las decenas, por lo tanto va a ser 6 por 10 a la 1, 10 a la 1 es 10, por 6 60, y el 5 va a estar en las unidades, entonces por lo tanto va a ser 5 por 10 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1, entonces 5 por 1 me va a dar los 5. Acá sería el resultado de las operaciones que veníamos haciendo. Esto me va a dar 2165. En la parte binaria es lo mismo, digamos. O sea, en la parte binaria, este número en base 2, digamos, 1010, sería 1, ¿no es cierto?, por 2 elevado al cubo, ¿no es cierto? Acá en este caso, elevada a la base al cubo. 2 al cubo sería 8. Entonces, 1 por 8 me darían estos 8. En el segundo número acá tenemos 0, entonces 0 por 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 es 4, pero por 0 me da 0, por lo tanto no tengo acá, no suma. Y el 1 en esta posición está por la base elevado a la 1, 2 por 1, 2 elevado a la 1 es 2, 2 por 1 es 2, entonces me queda 2 acá, y el último número es un 0, en la posición esta de 2 elevado a la 0, me va a dar 0. Entonces, 8 más 2 me da 10, entonces este número en base binario, digamos en base binaria, representa en el sistema decimal el número 10. O sea, este es el número 10. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos que transformar este número, ¿no es cierto?,
que en binario, digamos, a decimal, hacemos la siguiente operación, digamos, tomamos el 1, ¿no es cierto? El primer 1 por 2 a la cuarta, 2 a la cuarta es 16, ¿no es cierto? 16 por 1 me da 16, después tomamos el segundo 1, que está en la posición de 2 elevado al cubo, y me va a dar 8, y tomamos el 0, como está multiplicado por 0, acá me da 0, el siguiente pasa lo mismo, como está multiplicado por 0, me da 0. Y en el último, el 1 por 2 a la 0 me va a dar 1. Si yo sumo esto me da 25. O sea que este número que nosotros teníamos acá, en binario, representa el 25 en decimal. También podemos pasar de decimal, ¿no es cierto?, a binario. La operación se hace de la siguiente forma, se hace con una división. O sea, por ejemplo, si yo tengo el número 11, ¿no es cierto?, en decimal y quiero saber cómo se lo representa en binario, lo que tengo que hacer es una sucesión de divisiones por 2 y tomar los restos de esa división. Y vamos a ver, esto es importante porque los restos van a representar el número, los restos tomados desde este lado hacia allá. O sea, tomamos, por ejemplo, el 11, dividido 2 le va a 5, ¿no es cierto? 2 por 5, 10, al 11, 1, o sea, el resto acá es 1. Ahora dividimos el 5 dividido 2. Le va a 2, 2 por 2, 4, al 5, 1, o sea que el resto acá es 1. Ahora dividimos este número 2 dividido 2. Le va a 1, 2 por 1, 2, al 2, 0. Entonces ahora tomamos estos restos en este sentido y este va a ser el número en binario. O sea, el 1 es este 1, este 0 es este 0, este 1 es este 1 y este 1. Por ejemplo, otro ejemplo, si tenemos el número 28, nosotros queremos saber cuánto representa en binario, lo dividimos 2, ¿no es cierto? Le va a 14, el resto es 0, 14 dividido 2 le va a 7, el resto es 0, 7 dividido 2 le va a 3, pero acá resta 1 porque 2 por 3 es 6, y ahora el 3 lo dividimos 2, le va a 1, 2 por 1, 2, y el resto es 1. O sea que el número en binario sería 1, 1, 1, 0, 0. O sea, este es el número 28 en binario. Vieron ustedes que para el 11 nosotros necesitamos 4 dígitos. Entonces hay digamos, una regla que siendo n el número de dígitos binarios, elevamos el 2 a la n y nos da la cantidad de códigos diferentes que yo puedo representar. O sea que con 4 bits, o sea, 4 dígitos, como veíamos el 11, 2 elevado a la 4, ¿no es cierto? Con 4 dígitos, yo puedo representar 16 códigos o números distintos. Pero como estoy representando el 0, ¿no es cierto? El máximo número que yo voy a poder representar va a ser 2 elevado a la 4 menos 1. O sea que la otra regla es que el número más grande que yo puedo representar con n dígitos, ¿no es cierto? Sería 2 a la n menos 1. O sea, en este caso, 2 a la 4 menos 1, 15.